La noticia cayó sobre la ciudad como una tormenta de invierno. Julián, el enigmático multimillonario, el hombre que construyó un imperio antes de los 40 años, había sufrido un devastador accidente. Los canales de noticias no hablaban de otra cosa, mostrando imágenes de su coche de lujo destrozado, especulando sobre las causas, pintando un cuadro trágico de una vida de poder y privilegio interrumpida. Los titulares gritaban sobre una posible parálisis, sobre un futuro incierto para sus empresas, pero sobre todo sobre la tragedia personal de un hombre en la cima de su fuerza, ahora confinado a un silencio inmóvil. El mundo veía a un titán caído, una figura digna de lástima y admiración, sin saber que el verdadero drama, la verdadera y cruel obra de teatro, apenas comenzaba a escenificarse entre los bastidores de su fortaleza dorada. La compasión del público era el primer ingrediente de su plan. Frente a las imponentes puertas de la mansión, Isadora, su prometida, era la personificación del dolor y la devoción. Vestida con un luto elegante y caro, el rostro parcialmente velado, se enfrentaba a los micrófonos y las cámaras con la gracia de una actriz galardonada. Las lágrimas que corrían por su rostro perfectamente maquillado parecían genuinas. Su voz temblaba en los momentos justos mientras pronunciaba las palabras que el mundo quería oír. «Lo amo», decía, con la mano en el pecho, «y estaré a su lado, pase lo que pase. El dinero, las fiestas, nada de eso importa. Solo mi Julián». Era la imagen de la lealtad inquebrantable, la prometida trágica que sacrificaría todo por su amor. La actuación era impecable, generando una ola de simpatía nacional y solidificando su imagen como una santa sufridora. Nadie podría haber imaginado la oscuridad que se escondía detrás de esa máscara de tristeza. En cuanto las grandes puertas de hierro se cerraron, cortando el sonido de los clics de las cámaras, la transformación de Isadora fue instantánea y aterradora. El rostro contraído por el dolor se deshizo, dando paso a una expresión de fría irritación. Los hombros, antes encorvados por la desolación, se enderezaron con una rigidez impaciente. Caminó por los pasillos de mármol de la mansión y el sonido de sus tacones resonaba con la dureza que ahora emanaba de ella. La casa, un palacio de lujo y arte, parecía absorber el calor y la vida, convirtiéndose en un mausoleo frío. Para el mundo exterior era un santuario de recuperación. Por dentro era un escenario, y la obra que estaba a punto de comenzar no era una tragedia de amor, sino una farsa cruel, un experimento enfermizo nacido del cinismo de un hombre y la codicia de una mujer. La suite principal había sido transformada en una habitación de hospital de última generación. Monitores cardíacos pitaban a un ritmo suave y constante. Tubos transparentes conectaban bolsas de suero a un hombre inmóvil en la cama. Julián yacía, con los ojos cerrados, el rostro sereno, la imagen perfecta de un hombre atrapado dentro de su propio cuerpo. Sábanas de hilo egipcio cubrían sus piernas supuestamente inútiles, y el aire olía a antiséptico y al perfume caro de flores frescas, una extraña combinación de enfermedad y riqueza. Era una escena de vulnerabilidad absoluta, diseñada para engañar, para poner a prueba, para exponer la verdadera naturaleza de quienes entraban en esa habitación. Cada pitido de los monitores era una nota en la banda sonora de su gran mentira, una mentira que él creía que confirmaría su sombría visión del mundo. Isadora entró en la habitación y se detuvo un momento, mirando la figura en la cama con un desprecio mal disimulado. Para ella ya no era un hombre, era un obstáculo, una carga glorificada. Su móvil vibró y se apartó a un rincón cerca del gran ventanal de cristal, dando la espalda a la cama. Contestó la llamada, con la voz como un susurro venenoso, cargada de una frustración que era para ella la verdadera tragedia. «¿Puedes creerlo?
siseó a la persona al otro lado de la línea. Mi viaje a París, las compras, la semana de la moda, todo arruinado. Estoy atrapada aquí, haciendo de enfermera para un vegetal. Es una pesadilla. Cada palabra era un puñal, una profanación del voto de amor que había hecho para las cámaras minutos antes. No sabía, o quizás no le importaba, que el vegetal en la cama oía y registraba cada sílaba. Fue en ese preciso momento cuando la puerta de la suite se abrió silenciosamente. Pilar, la gobernanta de toda, entró, seguida de una joven de aspecto tranquilo y serio, vestida con un impecable uniforme blanco de cuidadora. «Señora Isadora, esta es Mariana, la nueva cuidadora de la agencia», dijo Pilar con un tono formal que no ocultaba la desaprobación en sus ojos. Mariana traía consigo un pequeño bolso y un aura de profesionalidad y tranquilidad. Sus ojos compasivos se dirigieron inmediatamente a la figura inmóvil en la cama y su rostro se llenó de una empatía genuina. Estaba allí para cuidar, para aliviar el sufrimiento, para devolverle la dignidad a un hombre que creía haberlo perdido todo. Era la única persona real en una habitación llena de mentiras. Mariana dio un paso adelante y fue entonces cuando escuchó las últimas palabras de Isadora al teléfono antes de colgar apresuradamente. «Una carga inútil. Tengo que colgar». La frase quedó suspendida en el aire, fea y cruel. Mariana se detuvo con el corazón encogido. Había visto la entrevista en la televisión de la agencia antes de venir. Había visto a la prometida llorosa, a la devota sufridora. La disonancia entre la imagen pública y la realidad privada que acababa de presenciar fue un shock. Miró a Isadora, que ahora se giraba con una sonrisa forzada en los labios, y luego al hombre indefenso en la cama. Una sensación de tristeza e incomodidad se apoderó de ella. Sintió que había entrado en un territorio peligroso, un lugar donde las apariencias lo eran todo y la verdad era una víctima. La mirada de Isadora sobre Mariana era fría y evaluadora. No veía a una profesional, veía a una sirvienta, una pieza más en el escenario de su vida inconveniente. «Ah, sí, la cuidadora», dijo con un gesto desdeñoso. «Las reglas son simples. Manténlo limpio, gíralo de vez en cuando para que no se le hagan llagas y no me molestes a menos que sea absolutamente necesario. ¿Entendido?». No había ni una pizca de calidez o gratitud en su voz. Era la orden de una reina a una criada. Mariana simplemente asintió, con la dignidad de su postura como única armadura. «Sí, señora», respondió, con la voz tranquila pero firme. Se negaba a dejarse intimidar, se negaba a que la frialdad de aquella mujer le impidiera hacer su trabajo con el respeto que requería. Julián, tras sus párpados cerrados, sentía cómo cambiaba la dinámica de la habitación. Sintió la llegada de la nueva presencia, su calma y profesionalidad, y, lo que es más importante, supo que ella había oído a Isadora. La prueba había comenzado antes de lo que esperaba. Su prometida ya había fracasado estrepitosamente, como él cínicamente preveía. Ahora, la cuestión era esa nueva pieza en el tablero. Esta cuidadora, Mariana, sería como todos los demás, interesada, aduladora, esperando una oportunidad para beneficiarse de su tragedia. ¿O sería diferente? Mantuvo su respiración lenta y regular, su cuerpo una estatua de engaño, y esperó. El juego estaba en marcha, y él era el titiritero, moviendo los hilos desde su propia cama. Mariana se acercó a la cama, su primer acto como cuidadora. Ignoró a Isadora, que ya estaba de nuevo al teléfono, planeando algún evento social. El foco de Mariana estaba enteramente en su paciente. Ajustó suavemente la almohada bajo su cabeza, su mano moviéndose con una delicadeza que era a la vez profesional y profundamente humana. Comprobó los monitores, no con la ansiedad de un familiar, sino con la eficiencia
de quien entiende lo que significan los números. No veía a un multimillonario, un nombre en los titulares. Veía a un ser humano en su momento de mayor vulnerabilidad, y su instinto primario era protegerlo, ofrecerle consuelo y dignidad. Pilar, la gobernanta, observó la escena desde la puerta un momento antes de retirarse. Vio la crueldad de Isadora y la compasión de Mariana. Ella, que conocía los secretos de aquella casa, supo que algo importante había comenzado. La llegada de Mariana no era solo la llegada de una nueva empleada, era la llegada de una fuerza de la naturaleza, una fuerza de bondad genuina en un ambiente envenenado por el engaño y la codicia. No sabía del plan de Julián, pero sentía que la presencia de Mariana perturbaría el precario equilibrio de aquella casa, de maneras que nadie podría prever. Cerró la puerta suavemente, dejando a los tres protagonistas de la obra solos en su escenario. Isadora finalmente terminó su llamada y miró a Mariana con irritación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó bruscamente. «Estoy familiarizándome con las necesidades del paciente», respondió Mariana con calma, sin girarse. «Genial. Familiarízate en silencio», replicó Isadora antes de coger su bolso de diseño. «Voy a un almuerzo benéfico para recaudar fondos para la investigación de lesiones medulares», añadió con una cruel ironía que no pasó desapercibida para Mariana. «Intenta que no se muera mientras estoy fuera». Con eso, se fue. El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo, dejando un tenso silencio tras de sí. Mariana se quedó a solas con Julián. El único sonido era el suave pitido de los monitores. Miró su rostro, la quietud de su cuerpo y sintió una oleada de compasión. No tenía ni idea de que estaba siendo observada, juzgada, puesta a prueba. No sabía que la vulnerabilidad ante ella era una mentira. Lo único que sabía era que un hombre estaba sufriendo y era su trabajo, su vocación, aliviar ese sufrimiento de la manera que pudiera. Cogió un paño húmedo y comenzó a limpiar suavemente su frente. Un gesto simple, tierno, desinteresado. Fue el primer acto de bondad genuina que Julián había recibido en mucho tiempo, y el impacto de ese simple toque en su alma cínica fue algo para lo que su elaborado plan no lo había preparado. Él había creado la prueba perfecta para exponer la codicia del mundo, confiado en que todos fracasarían. Construyó una fortaleza de mentiras para protegerse de la decepción, seguro de que el amor y la lealtad eran solo transacciones. Pero mientras sentía el suave toque de la mano de Mariana en su piel, apareció una pequeña e incómoda grieta en la armadura de su cinismo. Había invitado a una extraña a su juego enfermizo, sin darse cuenta de que ella no estaba allí para jugar. Estaba allí para cuidar, y esa simple verdad amenazaba con destruir todo su guión, exponiendo no la falsedad de los demás, sino el vacío de su propio corazón. Mariana continuó su trabajo en silencio. No sabía que, con cada pequeño gesto de cuidado, con cada palabra amable que susurraba al hombre que creía que no podía oírla, no solo estaba cumpliendo con su deber profesional, estaba desmontando, pieza por pieza, la visión del mundo de un hombre que había olvidado cómo era la verdadera conexión humana. La batalla por el alma de Julián había comenzado, y el arma más poderosa en esa guerra no era el dinero ni el poder, sino la compasión desinteresada de una humilde cuidadora que no tenía ni idea de que estaba en el centro de una prueba cruel. Los días en la mansión se convirtieron en una rutina lenta y sofocante, un ciclo de actuaciones y cuidados silenciosos. La participación de Isadora en el tratamiento de Julián era un espectáculo para una audiencia invisible. Por la mañana entraba en la habitación, no con el cariño de una prometida preocupada, sino con la precisión de una directora de arte. La primera tarea era siempre la misma: la publicación del día para sus redes sociales. Arreglaba el pelo de Julián,
Ajustaba las sábanas de una forma que pareciera artísticamente desaliñada y luego se posicionaba junto a la cama. Con una expresión de tristeza y fuerza, se tomaba una selfie. El pie de foto siempre estaba cuidadosamente elaborado, lleno de sentimentalismo barato, amor incondicional, en la salud y en la enfermedad. Mi guerrero. Los me gusta y los comentarios de lástima inundaban su perfil, alimentando su ego y solidificando su imagen pública. Era un intercambio frío, su tragedia por la adoración de ella. En cuanto guardaba el móvil, la prometida devota desaparecía. La realidad de Isadora era el aburrimiento. Pasaba horas sentada en el sillón más alejado de la cama, inmersa en su tableta, comprando online o planeando eventos sociales. Las únicas veces que se dirigía a Julián era para leer en voz alta, con sarcasmo, los titulares de revistas de moda. Cariño, parece que la nueva colección de Chanel es divina. Una pena que no puedas llevarme a verla. Se quejaba constantemente del olor a hospital en la habitación, encendiendo velas perfumadas, que irritaban la nariz de Mariana y faltaban al respeto a la sensibilidad de un paciente. Para Isadora, el hombre en la cama ya no era su prometido. Era un accesorio de su narrativa personal, una carga que soportaba con un suspiro teatral siempre que alguien estaba mirando. Julián, prisionero de su propia farsa, se veía obligado a presenciar esta actuación diaria. Era exactamente lo que esperaba, la confirmación de todo lo que creía sobre la naturaleza humana. Pero la realidad era más irritante de lo que había imaginado. Su voz, el ruido de sus uñas golpeando la pantalla de la tableta, el olor empalagoso de sus velas, todo lo irritaba profundamente. El cinismo que lo llevó a crear esa prueba se veía satisfecho, pero su alma se sentía cada vez más vacía. Empezó a rebelarse de la única manera que podía, con pequeños actos de sabotaje pasivo. Cuando ella se acercaba, aprendió a contraer un músculo de su brazo, haciendo que un monitor pitara erráticamente y asustándola. Una vez logró provocar un espasmo en su pierna, tirando una copa de champán sobre la alfombra cara. Eran victorias pequeñas y amargas que lo divertían por un momento, pero lo dejaban más aislado en su engaño. La gobernanta, Pilar, lo observaba todo a distancia con una creciente preocupación. Veía la superficialidad de Isadora y la dedicación de Mariana, y el contraste la incomodaba. Pilar conocía a Julián desde que era un niño y sabía del cinismo que lo consumía desde la muerte de sus padres. No sabía de la farsa, pero sospechaba que la pasividad de Julián era una forma de observación. Un día abordó a Mariana en el pasillo. «Es usted una buena chica, Mariana. Tiene un buen corazón», le dijo en voz baja. «Pero tenga cuidado. Esta casa tiene más secretos que habitaciones. No todo es lo que parece». La advertencia fue vaga, pero cargada de un peso que dejó a Mariana pensativa y un poco más aprensiva, sintiendo que era una pieza en un juego cuyas reglas desconocía. Mientras tanto, los turnos de Min Sentushi Mariana eran como un bálsamo, una bocanada de aire fresco en aquel ambiente estéril y tóxico. Su llegada era silenciosa, su presencia calmante. No hacía actuaciones. Su cuidado era una serie de pequeños actos de respeto y dignidad. Cuando lo bañaba, lo hacía con una eficiencia que nunca comprometía su modestia, conversando suavemente sobre cosas triviales, como el tiempo o las noticias del día, para llenar el silencio y normalizar la situación. No lo trataba como un objeto que hay que limpiar, sino como un hombre al que hay que cuidar. Veía a la persona detrás de la condición, al ser humano detrás del diagnóstico. Para Julián, que pasaba horas siendo ignorado o tratado como una carga, la simple atención de Mariana era un shock, una anomalía en su mundo cuidadosamente construido. Mariana traía a la habitación pequeños trozos del mundo exterior, intentando romper la monotonía de la enfermedad. Se dio cuenta
de que la televisión estaba encendida todo el día en canales de noticias, financieras, probablemente por costumbre del personal anterior. En su primer día, la apagó. Nadie merece escuchar sobre la bolsa todo el día, especialmente cuando se está recuperando. Le susurró con una pequeña sonrisa. En su lugar, puso un audiolibro. No era un drama pesado, sino una clásica historia de aventuras sobre exploración y mares lejanos. Pensé que al Señor le gustaría viajar un poco, aunque solo sea con la imaginación, le explicó. Julián, que en su vida real había escalado montañas y navegado océanos, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ella no tenía ni idea de lo cerca que había llegado de su verdadera alma. La compasión de Mariana no era grandiosa, estaba en los detalles. Se dio cuenta de que la luz del sol de la tarde entraba por la ventana, pero la cama estaba posicionada de forma que él no podía ver el cielo. Con la ayuda de un empleado, movió la pesada cama unos centímetros. «Listo. Ahora el señor puede ver la puesta de sol», dijo. Y al final de la tarde, acercaba una silla a la ventana y le describía la escena. «El cielo tiene un tono de naranja quemado hoy, con algunas pinceladas de rosa sobre las nubes. Los edificios de la ciudad parecen siluetas contra la luz. Es precioso». No esperaba respuesta. Simplemente compartía un momento de belleza, un regalo desinteresado. Y Julián, el hombre que podía comprar cualquier obra de arte del mundo, descubrió que ninguna pintura podía compararse con la imagen que las amables palabras de Mariana pintaban en su mente. El vínculo silencioso entre ellos se profundizaba cada día. Julián comenzó a anhelar su llegada, el suave sonido de sus zapatos en el suelo, la calma que traía consigo. Se sorprendía escuchando su respiración, el susurro de su uniforme, encontrando consuelo en su simple presencia. Después de semanas escuchando solo la voz irritante de Isadora o el silencio clínico de los monitores, la voz de Mariana cuando le leía o simplemente hablaba de su día, era como música. Era una conexión que no había planeado, una variable que su cínico experimento no había tenido en cuenta. Quería demostrar que la bondad no existía, pero se enfrentaba a ella en su forma más pura, todos los días. Y eso lo estaba desarmando. El doctor Navarro, único cómplice de la farsa, realizaba visitas semanales. Observaba el cuidado meticuloso de Mariana y el creciente desprecio de Isadora. En una de sus visitas, se quedó a solas con Julián. «Estás jugando con fuego, Julián», dijo el médico, con la voz baja y seria. «Esa chica, la cuidadora, es una profesional decente. No merece formar parte de este teatro enfermizo tuyo. Estás confirmando tu tesis sobre Isadora, pero estás siendo cruel con una inocente en el proceso». Julián permaneció en silencio, pero las palabras del médico lo golpearon. Estaba tan centrado en exponer la maldad de su prometida que no había considerado plenamente el daño colateral que su juego podría causar a la única persona que le mostraba bondad. Una tarde, mientras Mariana le contaba sobre un pájaro que se había posado en el alféizar de la ventana, algo sucedió. La historia era simple, pero la genuina alegría en su voz al describir al pequeño visitante era contagiosa. Julián, perdido en la calma de aquel momento, se olvidó de su papel por una fracción de segundo. Una única lágrima, caliente e involuntaria, se escapó de su ojo derecho y rodó lentamente por su sien. Un acto de traición de su propio cuerpo, una respuesta emocional que no pudo contener. Mariana dejó de hablar, vio la lágrima, no hizo un gran escándalo, solo cogió un pañuelo suave y con una delicadeza infinita le secó el rostro. «No pasa nada», susurró, como si consolara a un niño, asumiendo que era solo un reflejo, una respuesta del cuerpo a su condición. Pero su contacto, lleno de una compasión incuestionable, pareció quemarle la piel.
Aquel momento fue un punto de inflexión para Julián. La lágrima fue la prueba de que su control no era tan absoluto como pensaba. La bondad de Mariana había penetrado su armadura, encontrando algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Se sintió expuesto, vulnerable de una forma que su falsa parálisis nunca podría alcanzar. Había creado aquel escenario para juzgar al mundo, pero ahora era él quien estaba siendo juzgado. Juzgado por la sinceridad de una cuidadora que no pedía nada a cambio, que ofrecía su amabilidad libremente sin saber que estaba siendo observada. La pureza de su gesto, en contraste con la fealdad de su plan, lo llenó de una vergüenza que no sentía en años. El titiritero estaba empezando a sentir los hilos enredándose en su propio cuello. La llegada de Isadora rompió el hechizo. Entró en la habitación, hablando alto por el móvil, y se detuvo abruptamente al ver la escena. No vio la ternura del momento, vio intimidad, vio a Mariana muy cerca de Julián, su rostro suave de preocupación. Vio el rastro húmedo de la lágrima en el rostro de su prometido. Entrecerró los ojos. Una emoción fea, mezcla de celos y sospecha, se apoderó de ella. No podía entender por qué aquel hombre inmóvil reaccionaría a la presencia de la empleada. En su mente materialista solo había una explicación: manipulación. La cuidadora debía estar intentando algo, intentando ganarse su simpatía de alguna manera para beneficiarse. Una nueva y peligrosa idea comenzó a formarse en su mente. Si la compasión era el arma de Mariana, entonces la crueldad sería la suya. Los celos de Isadora eran un veneno lento que comenzó a contaminar la atmósfera ya tensa de la habitación. Empezó a observar a Mariana con una hostilidad velada, analizando cada gesto, cada palabra susurrada. La compasión que la cuidadora demostraba no era vista como profesionalismo, sino como una afrenta, un sutil intento de ocupar su lugar. Cuando creía que estaba a solas con Julián, la máscara de prometida sufridora caía por completo, revelando una crueldad verbal que era, en sí misma, una forma de abuso. Se sentaba junto a la cama y le hablaba como si fuera un objeto, con la voz llena de un desprecio helado. «¿Sabes, cariño? Esta cuidadorcilla parece creer de verdad que le gustas. Es casi tierno, la ingenuidad de los pobres. Confunden un buen sueldo con afecto». Julián escuchaba, inmóvil, sintiendo cada palabra como un golpe, la rabia creciendo dentro de su pecho paralizado. Su crueldad se volvía entonces directamente hacia él. Cogía un espejo de su bolso y lo sostenía frente a su rostro. «Mírate, tan patético. Un dios entre los hombres, ahora solo un cuerpo caliente en una cama. ¿Sabes una cosa? En cierto modo, eres más útil como un mueble bonito de lo que eras antes. Al menos ahora no me interrumpes». Y luego se reía, una risa fría y sin alegría que resonaba en la habitación silenciosa. Para Julián, aquello era una tortura psicológica. Había creado la prueba para confirmar sus peores sospechas sobre Isadora, y ella la estaba superando con creces. Pero la confirmación no le traía satisfacción, solo un amargo sabor a ceniza en la boca. Estaba demostrando que tenía razón, pero se sentía cada vez más equivocado, cada vez más cómplice de su maldad. Mientras tanto, el vínculo de Mariana con su paciente, construido sobre un silencio respetuoso, se fortalecía. Empezó a notar pequeñas cosas, cambios casi imperceptibles que nadie más notaría. La forma en que su respiración parecía profundizarse cuando leía un pasaje de un libro de aventuras, o cómo un músculo en su mejilla parecía contraerse mínimamente cuando describía algo hermoso. Lo interpretaba como señales de que, en algún lugar profundo, él todavía estaba allí, luchando. Esto la motivaba a esforzarse aún más, a traerle más del mundo, a tratarlo cada vez más como el hombre inteligente y activo que había sido. Para ella eran señales de esperanza.
Para Isadora, que también empezó a notar estas sutilezas, eran señales de una alianza peligrosa, una traición silenciosa que ocurría justo delante de sus narices. La paciencia de Isadora finalmente se agotó. No soportaba más la presencia tranquila de Mariana, no soportaba el vínculo que no podía entender. Necesitaba expulsar a la cuidadora, reafirmar su control total sobre el entorno. Pero era lista. Sabía que despedir a una cuidadora competente sin una buena razón podría levantar sospechas, especialmente con Pilar, la gobernanta, siempre observando con sus ojos astutos. Necesitaba una razón incuestionable, un arma que destruyera la reputación de Mariana de forma tan completa que nadie jamás creería una palabra de lo que dijera. Y en un mundo de ricos y pobres, la acusación más antigua y efectiva siempre era la misma: el robo. La idea tomó forma en su mente, un plan cruel y definitivo, y comenzó a buscar la oportunidad perfecta para ponerlo en práctica. El arma elegida fue un par de pendientes de diamantes, un regalo extravagante que Julián le había dado al principio de su compromiso. Eran piezas deslumbrantes, fácilmente reconocibles y lo suficientemente valiosas como para justificar una furia extrema. Una tarde, Isadora esperó el momento en que Mariana fue a la cocina a petición de Pilar para ayudar con una bandeja. Con la habitación vacía, excepto por la presencia inconsciente de Julián, actuó rápidamente. Cogió uno de los pendientes de su joyero y caminó hasta el pequeño armario donde Mariana guardaba su modesto bolso. Con la punta de los dedos, como si tocara algo sucio, abrió el bolso y dejó caer el pendiente dentro, entre la cartera y las llaves. El escenario para la destrucción de una mujer inocente estaba montado. Julián lo vio todo, sus ojos cerrados ocultando la tormenta de furia e impotencia que se formaba en su interior. Cuando Mariana regresó, unos minutos después, encontró a Isadora en un estado de pánico teatral. Estaba revolviendo su joyero, arrojando collares y pulseras sobre la cama. ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido!, exclamaba, con la voz llena de una angustia falsa. Pilar, la gobernanta, entró en la habitación, atraída por... «¿Qué ocurre, señora?», preguntó preocupada. «Mi pendiente de diamantes, el par que me regaló Julián, no está aquí. Lo dejé aquí esta mañana». Isadora miró alrededor de la habitación, sus ojos finalmente posándose en Mariana, con una sospecha fría y calculada. «Solo estábamos nosotras tres en esta habitación hoy», dijo, con la voz goteando veneno. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No entendió lo que estaba pasando, pero sintió el lazo de la trampa apretándose a su alrededor. «¿Qué está insinuando?», preguntó Mariana, con la voz firme a pesar del miedo que comenzaba a sentir. Isadora soltó una risa cruel. «No estoy insinuando nada, querida. Solo estoy atando cabos. Una joya cara desaparece y la única persona nueva en la casa, una completa extraña, estaba aquí». Caminó hacia el armario de Mariana con una confianza teatral. «Veamos, la gente como tú generalmente no puede resistir la tentación». Con un movimiento brusco, abrió la puerta de Mariana y sacó el bolso, vaciándolo sobre la cama. La cartera, un peine y algunas monedas cayeron, y entre ellos, brillando maliciosamente contra las sábanas blancas, estaba el pendiente de diamantes. «No puede ser». A Mariana se le cortó la respiración. El silencio en la habitación era pesado, roto solo por la respiración agitada de Mariana. Miró el pendiente, luego el rostro triunfante de Isadora, y su mente se negó a procesar la escena. Era imposible, era una pesadilla. «Yo no...», comenzó, con la voz susurro ahogado. «Yo nunca... Eso no es mío. No sé cómo ha llegado ahí». Pero sus palabras sonaban débiles, la negación desesperada de una persona culpable atrapada infraganti. «Pilar»,
La gobernanta miró a Mariana con una expresión de profunda tristeza y decepción. Isadora, por su parte, saboreaba su victoria. Había ganado. La pequeña e insignificante cuidadora estaba finalmente en su lugar, aplastada bajo el peso de una mentira perfectamente ejecutada. «¡Ladrona! ¡Aprovechada!», gritó Isadora, su voz ahora alta e histérica, la actuación alcanzando su clímax. «Aprovechándote de un hombre indefenso, robándole delante de sus narices. ¡Me das asco!». Se volvió hacia la puerta y gritó: «¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Ahora!». Julián, en la cama, sentía la sangre latir en sus oídos. Su juego, su estúpida, arrogante y cínica broma había llevado a esto. Había permitido que un monstruo entrara en su casa y, para ponerla a prueba, le dio poder, el poder de destruir a una persona inocente. La culpa lo golpeó con la fuerza de un golpe físico y por primera vez, desde que comenzó su farsa, sintió un deseo abrumador de levantarse y terminar con todo. Pero el hábito del engaño, la telaraña de mentiras que él mismo había tejido, lo mantenía prisionero. 2 corpulentos guardias de seguridad entraron en la habitación. Verlos, grandes y amenazantes, hizo que la última pizca de fuerza de Mariana desapareciera. Estaba acorralada, acusada, humillada públicamente frente a todo el personal de la 100 casa, que ahora se agolpaba curioso en el pasillo. Su reputación, su carrera, su dignidad, todo estaba siendo destruido por una mentira. En un acto de desesperación, sus ojos se volvieron hacia la figura inmóvil en la cama. Miró a Julián, el hombre al que había cuidado con tanto esmero, el hombre con el que había sentido una conexión tan real, como si suplicara ayuda, una señal, un milagro que sabía que no podía llegar. Isadora vio la mirada de Mariana y sonrió con crueldad. «No esperes ayuda. De él, tonta», se burló. «No puede ni mover un dedo para salvarse a sí mismo, mucho menos a una ladrona como tú». Se volvió hacia los guardias, con el rostro endurecido por la autoridad. «Sáquenla de aquí y llamen a la policía. Quiero que la procesen». Los guardias avanzaron, cada uno cogiendo uno de los brazos de Mariana. Su agarre era firme, impersonal, el agarre de quien trata con criminales. Julián, con los ojos cerrados, escuchó el pequeño grito de sorpresa y miedo de Mariana. Era un multimillonario, un amo del universo, pero en ese momento nunca se había sentido tan impotente, tan aprisionado en su propia y terrible creación. Las manos de los guardias en los brazos de Mariana eran como garras de hierro, frías e impersonales. La realidad de la situación la golpeó con la fuerza de un maremoto. Estaba siendo tratada como una criminal, expulsada bajo una acusación falsa y humillante. Las lágrimas corrían por su rostro, no solo de miedo, sino de una profunda y dolorosa confusión. ¿Cómo podía estar pasando aquello? Ella, que había dedicado cada minuto en esa casa a ofrecer cuidado y compasión, ahora era tachada de ladrona. Miró a Pilar, la gobernanta, en una última y silenciosa súplica de ayuda, pero la mujer mayor desvió la mirada con el rostro como una máscara de conflicto y miedo. En ese momento, Mariana entendió el verdadero poder de esa familia, el poder de crear su propia verdad, de aplastar a los pequeños y reescribir la realidad a su antojo. Completamente sola, Isadora observaba la escena con un placer mal disimulado. La derrota de Mariana era su victoria. Había erradicado la irritante presencia de la cuidadora y reafirmado su dominio sobre la casa y, lo que es más importante, sobre Julián. «Llévenla al despacho y reténganla allí hasta que llegue la policía», ordenó a los guardias con la voz goteando autoridad. «Y asegúrense de que no toque nada más. ¿Quién sabe qué más ha escondido en ese bolso barato suyo?». Cada palabra era un nuevo golpe a la dignidad de Mariana, una humillación pública diseñada para destruirla por completo. Quería que todos los demás empleados lo vieran, que la historia sirviera de lección.
Desafiar a Isadora, aunque fuera silenciosamente, tenía consecuencias devastadoras. El espectáculo de poder era tan importante como la propia expulsión. Mientras los guardias comenzaban a arrastrar a Mariana fuera de la habitación, un torbellino de emociones conflictivas luchaba dentro de Julián. Oía los sollozos, bajos y contenidos de Mariana, un sonido que parecía rasgar su alma. Veía la sonrisa triunfante de Isadora, la fealdad de su alma expuesta a la luz. Su plan, su cínica prueba, se había convertido en un monstruo que ya no controlaba. Quería demostrar la codicia del mundo y lo había conseguido, pero el coste era la destrucción de una persona inocente. La imagen de Mariana describiendo la puesta de sol, su voz suave, su toque gentil, todo volvió a él, con una claridad abrumadora. Había encontrado una única excepción a su sombría regla sobre la humanidad y ahora estaba permitiendo que fuera sacrificada en su altar de desconfianza. La culpa fue una oleada, seguida de una furia tan intensa que casi le hizo perder el control de su inmovilidad. No era un prisionero de su condición, era un prisionero de su propia arrogancia. La ironía era aplastante. Para exponer la falsedad de los demás, se había convertido en el mayor fraude de todos. En ese instante, acostado en su cama, se dio cuenta de la profundidad de su error. No estaba poniendo a prueba a Isadora. Estaba usando la bondad de Mariana como cebo en una trampa para un depredador que ya sabía que existía. La injusticia de la situación lo asfixió. El juego había terminado. Ya no había nada que demostrar, solo un terrible error que deshacer, y solo había una manera de hacerlo. La verdad, por muy impactante que fuera, tenía que salir a la luz. En el momento exacto en que los guardias llegaron a la puerta con Mariana, una voz resonó en la habitación. No era alta, pero cortó el aire tenso con la nitidez de una cuchilla. «Deténganse». La voz era fuerte, clara, inconfundiblemente masculina y venía de la cama. Todos se quedaron helados. Los guardias se giraron con la confusión estampada en sus rostros. Pilar, que estaba en el pasillo, se llevó la mano al pecho. Isadora giró sobre sus talones con el rostro pálido, los ojos desorbitados por el shock y la incredulidad. Miró hacia la cama, al hombre que no había hablado en semanas, al hombre que trataba como un mueble. Mariana dejó de luchar, su cuerpo se tensó. Reconoció la voz. Era su voz, la voz de Julián. Entonces, para el horror absoluto de Isadora y el asombro de todos los demás, Julián se movió. No fue un espasmo ni un reflejo, fue un movimiento lento, deliberado y lleno de fuerza. Se incorporó en la cama, la sábana de cachemira cayendo para revelar un pecho y unos hombros fuertes. Miró directamente a Isadora, y los ojos que antes estaban vacíos e inmóviles, ahora ardían con una furia helada. Toda la habitación contuvo la respiración. Era como ver a una estatua cobrar vida. El sonido de los monitores cardíacos, que antes era un ruido de fondo, ahora parecía el latido de un tambor, marcando un momento que lo cambiaría todo. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido de la electricidad en las lámparas. Con una fluidez que desmentía semanas de inmovilidad, Julián balanceó las piernas fuera de la cama y plantó los pies firmemente en el suelo. Permaneció sentado un momento, dejando que el shock de la escena se asentara, sin apartar nunca los ojos del rostro aterrorizado de Isadora. Entonces se puso de pie, lentamente, con la confianza de un hombre en pleno dominio de su cuerpo. Se irguió, alto, poderoso, la antítesis del inválido indefenso que fingía ser. Pilar susurró un «Virgen Santísima», el sonido ahogado por su mano temblorosa. Los guardias, hombres enormes y entrenados para cualquier amenaza, dieron un paso instintivo, hacia atrás, como si estuvieran viendo a un fantasma.
Mariana simplemente miraba con la mente en blanco, incapaz de procesar la realidad imposible que se desarrollaba ante ella. La parálisis era una farsa. La enfermedad, el accidente, la vulnerabilidad, todo una mentira, un engaño elaborado y cruel. Isadora lo miraba a él, al hombre al que había insultado, descuidado y traicionado, ahora de pie frente a ella, un juez resucitado de su propia tumba. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cerúlea. Su boca se abría y se cerraba, pero no salía ningún sonido. Su mente, generalmente tan rápida y calculadora, estaba en cortocircuito. No había explicación, no había salida. La trampa que le había tendido a Mariana se había cerrado, pero era ella, y no la cuidadora quien estaba atrapada en sus garras de acero. El cazador se había convertido en la presa, y el depredador era su propia presa. El shock en la habitación era palpable, una electricidad que hacía vibrar el aire. Los empleados que se agolpaban en el pasillo miraban boquiabiertos, susurros de asombro extendiéndose como el fuego. La autoridad de Isadora, construida sobre la debilidad de Julián, se derrumbó en un instante. Ya no era la señora de la casa, era solo una mentirosa expuesta, una actriz cuyo protagonista se había levantado de repente y abandonado el guión. Su humillación no fue solo personal, fue espectacularmente pública. Cada par de ojos sobre ella ya no veía a una prometida devota, sino a una farsante, y la mirada más pesada de todas era la de Julián, que la juzgaba en silencio, con el poder de un dios airado. Julián dio un paso adelante, luego otro, el sonido de sus pies descalzos sobre el mármol frío, siendo los únicos sonidos en la habitación. Caminó hasta detenerse frente a los guardias que aún sujetaban a Mariana, aunque ahora con menos fuerza. Miró las manos de ellos en los brazos de ella, y su expresión se endureció aún más. «Suéltenla», dijo. La voz no era una petición, orden absoluta. Era la voz de un hombre acostumbrado a una obediencia instantánea. Los guardias la soltaron de inmediato, como si sus brazos hubieran recibido una descarga eléctrica. Mariana se tambaleó un poco, e instintivamente Julián extendió la mano para estabilizarla, un gesto de protección que hizo que Isadora se estremeciera. Él entonces se giró, dejando a Mariana a salvo detrás de él, y se enfrentó a su prometida. El silencio en la habitación era aplastante. Cada persona allí era una estatua en un museo de shock y traición. Julián miró el rostro pálido de Isadora, sus ojos llenos de pánico, y no sintió nada más que un desprecio helado. El amor que una vez sintió por ella, o creyó sentir, se había convertido en polvo, revelándose como una mera ilusión. La vio por lo que era, una hermosa concha vacía por dentro, que solo devolvía el eco de la codicia. Su farsa había funcionado demasiado bien, revelando una podredumbre más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. La mente de Mariana daba vueltas. La revelación era demasiado para asimilarla. El hombre al que había cuidado, por el que había sentido tanta lástima, al que le había descrito puestas de sol, era un actor. Su compasión, sus oraciones, sus cuidados, todo había sido dirigido a una mentira. Se sintió increíblemente tonta, ingenua, pero bajo la humillación, una emoción diferente comenzó a surgir. Una rabia fría. No solo había engañado a Isadora, los había engañado a todos, incluida a ella. Había utilizado su buena fe y su empatía como herramientas en su juego enfermizo. El shock se estaba transformando rápidamente en una profunda sensación de traición. Se detuvo a un paso de distancia de ella, tan cerca que ella podía sentir la furia fría que emanaba de él. Era el rey de vuelta en su trono, el juez y el verdugo, todo en uno. Miró el pendiente de diamantes que ella todavía sostenía en su mano. Con un movimiento lento, le quitó la joya de los dedos y la dejó caer al suelo. El sonido del
Diamante golpeando el mármol, un pequeño y agudo chasquido de finalidad. La prueba había terminado, los resultados estaban claros, y ahora era el momento de la sentencia. Isadora finalmente encontró su voz, un susurro ronco y desesperado. Julián, yo puedo explicarlo. No entiendo cómo. Lo miró con los ojos suplicando una salida, una oportunidad de reescribir la escena, de retroceder en el tiempo. Pero la mirada de él era impenetrable. Un muro de hielo. No había perdón allí. No había espacio para la negociación. La dejó ahogarse en su propio pánico durante un largo momento, saboreando el poder que había recuperado. Levantó la mano, no para tocarla, sino para señalar la puerta de la habitación, el gesto universal de expulsión. La única aprovechada en esta casa, comenzó, su voz baja, tranquila y llena de una finalidad aterradora. Se va ahora mismo. La orden quedó suspendida en el aire, irrevocable como una ley de la naturaleza. No fue una explosión de ira, sino una sentencia fría y deliberada. Fue el sonido de un mundo entero derrumbándose, el sonido de una vida de lujo y engaño llegando a un final abrupto y humillante. Para Isadora fue el sonido de su peor pesadilla haciéndose realidad. La orden de Julián quedó suspendida en el aire, fría y final. Isadora por un momento pareció no comprender, como si la realidad fuera un idioma extranjero que no podía descifrar. Entonces, el pánico dio paso a su naturaleza combativa. «¿Irme? ¿No puedes estar hablando?» «¿En serio, Julián?», escupió, la voz recuperando algo de su arrogancia habitual. «Después de todo lo que he sacrificado, después de toda la humillación que he pasado, cuidando de ti, un inválido, no puedes echarme». Intentó dar un paso hacia él, quizás para tocar su brazo, para usar su antigua intimidad como un arma. Pero él retrocedió, con el rostro como una máscara de repulsión. La palabra inválido, dicha con tanto veneno, fue la última palada de tierra sobre el ataúd de lo que una vez tuvieron. «Tu sacrificio», repitió él con la voz peligrosamente tranquila. «¿Llamas sacrificio a quejarte de tu viaje arruinado a París mientras yo podía oír cada palabra? ¿O quizás el sacrificio era llamarme vegetal y carga inútil?» Hizo un gesto hacia un rincón discreto del techo, donde una pequeña luz roja, casi invisible, parpadeaba en una cámara de seguridad. «Lo tengo todo, Isadora. Cada palabra cruel, cada queja. Y la mejor parte, mi favorita, es la grabación en alta definición de tus propias manos, poniendo ese pendiente en el bolso de una mujer inocente». La última gota de esperanza en el rostro de Isadora se desvaneció. No solo había sido descubierta, había sido documentada, su maldad inmortalizada en vídeo. No había forma de negarlo, no había forma de escapar. La furia impotente la dominó. Tú me has engañado», gritó con la voz estridente. «Has estado mintiendo todo el tiempo, monstruo enfermizo». Julián se encogió de hombros, un gesto de cruel indiferencia. «Sí, mentí. Creé una farsa para encontrar a una farsante, y te encontré a ti. Ahora, por última vez, sal de mi casa». Se volvió hacia los guardias, que observaban la escena en un silencio atónito. «Acompañen a la señora a la salida. No se lleva nada más que el bolso que lleva y el móvil. Todas sus demás posesiones serán empaquetadas y donadas a la caridad. La misma caridad a cuyo almuerzo ibas hoy». La humillación fue total, quirúrgica. No solo estaba rompiendo con ella, la estaba borrando, despojándola de cada privilegio que tanto valoraba. La expulsión fue fea. Isadora no se fue con dignidad. Gritó, maldijo, lanzó amenazas vacías de venganza, prometiendo que se arrepentiría. Los guardias la sujetaron por los brazos y la arrastraron fuera de la habitación y por los largos pasillos de la mansión, sus protestas resonando en las paredes. Los otros empleados observaban desde las puertas, presenciando la caída de la reina.
Mariana permaneció en la habitación, de pie junto a Pilar, con el corazón latiendo con fuerza por el shock de todo. Se había hecho justicia de una manera brutal y espectacular. La villana había sido derrotada, pero no había sentimiento de victoria, solo un profundo cansancio y una abrumadora tristeza. El sonido de la puerta principal, cerrándose de golpe, marcó el final de un capítulo, dejando un silencio pesado e incómodo tras de sí. La habitación, ahora libre de la presencia tóxica de Isadora, estaba en calma. Pilar, con una mirada de profundo respeto hacia Mariana, susurró: «Los dejaré a solas», y salió, cerrando la puerta suavemente. Julián y Mariana estaban finalmente solos, el aire entre ellos cargado con todo lo que se había revelado. La adrenalina del enfrentamiento comenzó a disminuir en Julián, dejándolo cara a cara con la consecuencia más complicada de su plan. La mujer a la que había engañado y al mismo tiempo había aprendido a admirar. Se volvió hacia ella con el rostro suavizado, la furia dando paso a una expresión de arrepentimiento y gratitud. Esperaba verla aliviada, quizás incluso sonriendo, pero el rostro de Mariana estaba mojado de lágrimas silenciosas. «Mariana, comenzó con la voz insegura. «Lo siento. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Nunca quise que te hicieran daño». Se acercó queriendo explicar, queriendo justificarse. Necesitaba saber la verdad sobre ella. «Me han traicionado tantas veces. La gente solo ve mi dinero. Mi plan era cínico, lo sé. Pero tú fuiste la única persona real en todo esto. Superaste la prueba sin siquiera saber que estabas siendo evaluada». Sonrió, una sonrisa genuina, esperando que ella lo entendiera, que lo perdonara. Estaba dispuesto a recompensarla, a ofrecerle el mundo como disculpa. La había salvado de la acusación y en su mente eso lo convertía en el héroe de la historia. Se acercó más, con la mano extendida, ofreciendo no solo una disculpa, sino una fortuna. «Por favor, perdóname. Quédate. Te daré lo que quieras. Un aumento, un puesto como jefa del personal de la casa, un apartamento en la ciudad. Solo pídelo. Mereces una recompensa por tu honestidad, por haber soportado el horror que Isadora te ha causado». Su oferta era genuina en su intención, pero revelaba la profundidad de su problema. Todavía creía que todo, incluso la bondad y el perdón, podía comprarse, negociarse, convertirse en una transacción. No entendió que lo que había roto en Mariana no podía arreglarse con dinero, porque no era algo que pudiera ver o tocar. Pero las lágrimas en los ojos de Mariana no eran de gratitud, eran de desilusión. Levantó la mano, pidiéndole que se detuviera. Su voz, cuando habló, era baja, pero cada palabra fue un golpe devastador para la autopercepción de Julián. Su enfermedad era una mentira, dijo, el dolor en su voz partiéndole el corazón. Pero mi compasión no lo era. Dio un paso atrás, creando una distancia entre ellos. «Recé por usted. Le hablé durante horas, esperando que mi voz pudiera llegar a cualquier parte de usted que todavía estuviera escuchando. Le describí la puesta de sol porque pensé que su alma necesitaba un poco de belleza. Me importó de verdad el hombre roto que creía que era». La acusación silenciosa de ella lo dejó sin palabras. «No lo entiende», continuó, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Usted no puso a prueba su amor, se burló de la bondad. Usó mi empatía, mi trabajo, mi dedicación como herramientas en su juego sucio y cruel. Me hizo cuidar de una mentira, y no hay nada noble en eso, es solo triste». Lo miró, y por primera vez, él se sintió verdaderamente visto, no como el multimillonario o el paciente, sino como un hombre defectuoso, y el juicio en sus ojos era abrumador. Había buscado una verdad y la había encontrado, pero no estaba preparado para lo que esa verdad revelaría sobre él mismo. «El verdadero lisiado, señor Julián», dijo,
con la voz entrecortada: no es quien no puede caminar, es quien no puede confiar. Y esa es una enfermedad para la que no hay cura. Con una dignidad silenciosa, se quitó la placa de cuidadora de su uniforme y la dejó sobre una mesa. No puedo aceptar su dinero ni su disculpa. Mi trabajo era cuidar a un hombre enfermo. Ese hombre nunca existió. No puedo aceptar un pago por una mentira. Su rechazo no fue furioso, fue final, basado en un principio que su dinero no podía comprar. No quería nada de él, porque lo que él ofrecía estaba manchado por la misma desconfianza que la había herido. Había ganado su juego, pero el premio era el desprecio de la única persona que había demostrado ser digna. Mariana se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso suyo resonaba en la silenciosa habitación, un sonido de finalidad. Julián no intentó detenerla. ¿Qué podría decir? Ella tenía razón. Su victoria era una derrota. Había demostrado que Isadora era falsa, pero en el proceso se había demostrado a sí mismo que era un cruel manipulador. Encontró algo real, algo genuino en la compasión de Mariana, y lo destruyó con la misma arma que usó para encontrarlo, el engaño. Se detuvo en la puerta por un momento, miró hacia atrás con una tristeza infinita y luego se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Su partida dejó un vacío en la habitación, un silencio que era más profundo y más solitario que cualquier silencio que él hubiera conocido. Se quedó solo en medio de su lujosa suite, rodeado de equipos médicos que ahora parecían atrezzo ridículo en un escenario vacío. Había ganado, se había librado de la prometida interesada. Era libre, pero nunca en su vida se había sentido tan prisionero. Caminó hasta la silla de ruedas vacía que estaba en un rincón, un monumento a su propia necedad. La tocó, el metal frío bajo sus dedos. Durante semanas, ese objeto había sido el símbolo de su poder, de su control sobre la narrativa. Ahora era un símbolo de su invalidez emocional, de su incapacidad para conectar con otro ser humano sin juegos y manipulaciones. Se había escondido en ella para protegerse del dolor, solo para descubrir que se había encerrado lejos de lo único que podría haberlo curado. En los días que siguieron, la soledad se convirtió en su compañera constante. Despidió a todo el personal médico, retiró los equipos, intentando borrar los vestigios de su farsa. Pero la mansión parecía guardar el eco del engaño. Cada habitación silenciosa, cada pasillo vacío, era un recordatorio de su victoria vacía. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo único que ahora anhelaba: la presencia tranquila y la bondad desinteresada de Mariana. Había buscado la verdad en un pozo de mentiras y al encontrarla, no supo qué hacer con ella, dejándola escapar entre sus dedos. La riqueza que antes lo definía, ahora parecía una jaula de oro, y él era su único y solitario prisionero. Una noche, deambulando por la habitación, vio algo en la mesita de noche. Era un pequeño libro de bolsillo con la cubierta gastada, el audiolibro de aventuras que Mariana solía ponerle. Se lo había olvidado, lo cogió. El libro parecía cálido en sus manos, un último vestigio de la bondad de ella. Era un objeto simple, probablemente barato, pero en ese momento parecía el tesoro más valioso de su vasta mansión. Era un símbolo de un mundo diferente, un mundo donde el valor de las cosas no se medía en cifras, sino en gestos, en palabras, en compasión. Un mundo al que una vez perteneció, pero del que se había exiliado voluntariamente. Se sentó, no en su caro sillón sino en la silla sencilla que Mariana usaba cuando le describía la puesta de sol. Abrió el libro. Las palabras hablaban de vastos océanos, de horizontes desconocidos, de redención. Empezó a leer, su voz sonando extraña en el silencio. Estaba físicamente curado, libre para caminar, para viajar, para hacer lo que quisiera. Pero sabía que el viaje más largo y difícil apenas comenzaba.
el viaje para arreglar lo que había roto dentro de sí mismo. ¿Podría aprender a confiar de nuevo? ¿Podría convertirse en un hombre digno de la compasión que había despreciado? La respuesta estaba en algún lugar más allá del horizonte, en un lugar al que ninguno de sus miles de millones podría llevarlo. ¿Y tú? ¿Qué es más trágico? ¿Ser engañado por un amor falso o destruir un amor verdadero con tu propia desconfianza? Si esta historia te ha hecho reflexionar, compártela con alguien que valore la confianza por encima de todo.